Buenas tardes otra vez a todos, bienvenidos otra vez. Y nada, encantado de venir a compartiros un poco mis cosas, ya sabéis, las que a mí me salen así, estas historias que os cuento yo. Bueno, hoy, como no, os voy a contar otra de mis historias y voy a empezar con una pregunta. No sé si sabéis que Jesucristo más de 300 veces preguntó a la gente en la Biblia cosas y bueno, parecía que era una forma de poder empezar a hablar, ¿no? Y bueno, era una forma habitual de él. Y bueno, a mí me parecía que hoy también, yo lo hago a veces, esto ya es un recurso que he utilizado otras veces, pues empiezo con una pregunta, ¿no? Es una pregunta de un libro, porque es una historia que leí en un libro y que me llamó a mí la atención, que decía, ¿puede un hombre volver a ser forjado? Decía la pregunta, ¿no? Y yo estuve ahí dando vueltas a la pregunta esa, ¿puede un hombre volver a ser forjado, ¿no? Hombre, si estoy comparando un hombre con algo que es forjado, se entiende que puede ser una espada, por ejemplo, ¿no? Las espadas se forjan y se pueden romper, pues los hombres también se pueden romper, ¿no? Las personas también se pueden romper en un momento determinado, ¿no? Y bueno, es un tema que a mí pienso mucho en cosas de estas. y bueno, pues sí, mirar, en el Señor de los Anillos, no sé si os acordáis que hay una espada que se forja de nuevo, ¿no? Muy famosa, la espada es Andúril, que es la espada de Aragorn, uno de los personajes principales del Señor de los Anillos. Y los elfos, pues esta espada, miles de años atrás, se llamaba de otra manera, se llamaba Narsil, y era la espada de Elendil, que era el rey de la época. Y luchando con Sauron, el señor malo del libro, al abatirle, pues cae sobre su propia espada, muriendo, pero la espada se quiebra, ¿no? Y esa espada, los trozos los recogen sus herederos y luego pasan a los elfos, y los elfos en un momento determinado, pues esa espada la vuelven a forjar, ¿no? Y las vidas de los hombres, al igual que esta espada que sale en El Señor de los Anillos, la vida de los hombres, pues también se puede romper, ¿no? Como esta espada se rompió, también yo he conocido muchas vidas rotas, ¿no? Y muchas veces, sin necesidad de que estén totalmente rotas, posiblemente muchos de vosotros podréis veros reflejados en que ha habido momentos de vuestra vida que vuestra vida ha parecido como una espada, que estaba rota, ¿no? Que estaba destrozada, ¿no? ¿Qué puede ser una vida rota? Pues puede ser una enfermedad. Imaginaos que os diagnostican siendo jóvenes de una enfermedad grave, física o mental, que a veces es más terrible. Las pérdidas, imaginaros que alguien que habéis convivido con él años, vuestro esposo, un hijo, alguien pues fallece, ¿no? Heridas que puedas tener en tu vida, de muchos tipos, de amistades, de circunstancias, el pecado, también eso a veces rompe a las personas. Bueno, algunas veces nosotros nos hemos sentido rotos y hemos visto a gente rota, ¿no? Hay gente que no llega a romperse nunca, eso es cierto, hay gente que es dura, pero también a veces perdemos el filo, ¿no? Aunque no se rompa la espada, a veces el filo también se quiebra o no corta, ¿no? Entonces eso a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Unas veces os hablo de planetas, otras veces os hablo de espadas, hoy toca hablar de espadas. ¿Cómo se puede forjar una espada? Hoy vais a aprender otra vez una serie de cosas. Una espada puede volver a ser forjada. Lo más importante es volver a tener los trozos, recoger los trozos de la espada que se rompió, quitar posiblemente mucha de la mierda que se ha unido con el tiempo, el óxido, hay que eliminarlo de esos trozos de metal, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues si se ha perdido materia para hacer una espada, pues tienes que incorporar otra vez nueva materia, ¿no? Tienes que volver a conseguir pues más hierro o el material del que está hecho, incluso incluir otros materiales para volver a darle otras características, ¿no? Normalmente las espadas hace muchos siglos, cuando en la época del bronce, pues se hacían de bronce, que como la época decía, ¿no? Que estaban hechas de cobre y estaño, era una aleación, pero en aquella época se fundían los metales, porque claro, con 400 grados tú podías fundir el bronce y podías hacer una espada, pero claro, se quebraban fácilmente esas espadas. Cortaban muy bien, porque el bronce por lo visto cortaba muy bien, se afilaba muy bien y era súper cortante, pero se dejó de utilizar y la época del bronce se vino abajo, pues porque el cobre y el estaño no eran fáciles de conseguir y bueno, pues también era difícil hacer materiales de esa aleación, ¿no? Eso es una aleación, el bronce, ¿no?
Pero como os digo, es muy importante para una espada el material del que está hecho, ¿no? Y normalmente todas las espadas desde entonces empezaron a hacer de hierro y posteriormente ya se empezó a construir de acero, porque se descubrió pues, que mezclando el hierro con el carbono, pues tú podías hacer una espada mucho mejor, ¿no? Mucho más dura y también más flexible, ¿no? El carbono viene a dar a la espada flexibilidad. Normalmente se dice que tiene que tener una espada entre un 0,3 y un 1,3% de carbono, pero dicen que lo perfecto es 0,6-0,7% de carbono. El carbono le da flexibilidad y el hierro le da la dureza, ¿no? Las dos cosas son súper importantes y tienen que ir como en su justa medida, ¿no? Luego, para hacer la espada tienes que volver a coger los materiales, volver a calentarlos, normalmente a mucha más temperatura de lo que se hacía el bronce, a 800 grados, cuando se pone amarillo. Muy contrariamente a lo que piensa la gente, las espadas no se funden, no se hace un líquido y se mete en un molde, sino que lo que se hace es calentar el metal que se ha extraído de la mina o lo que sea, y entonces cuando se pone en un grado de poder moldearle, pues eso es la forja, ¿no? Le empiezas a golpear y hay que alcanzar 800 grados y llegar hasta 1200 grados, cuando se pone ya rojo cereza, ¿no? Y entonces ya le puedes dar todos los martillazos que quieras y le das la forma, pero no pasarte de ahí que se hace líquido y ya no merece la pena, ¿no? Entonces, con los golpes lo que haces es pues, conseguir compactarle, conseguir la dureza, consigues que los átomos, o sea, que la estructura cristalina del acero pues, se vaya condensando, haciendo más dura. En Europa se hacía por retales, ¿no? Se iban uniendo trozos de metal y se iban compactando. En países como Japón, las katanas pues, se iba haciendo con el plegado del acero, ¿no? Se iban haciendo plegados y plegados y plegados del mismo acero para conseguir la máxima dureza, ¿no? Y luego de repente lo que tienes que hacer es enfriar la espada, ¿no? Tienes que ya cuando tienes esa temperatura a 1200 grados, la tienes que hacer lo que se llama el templar la espada, ¿no? Que es meterla de golpe y porrazo en aceite, en agua, y ese enfriamiento rápido consigue dureza. Pero claro, consigue tanta dureza que se puede quebrar. Y entonces hay que volver a calentarla, ¿no? Y eso es lo que llaman el revenido de la espada, ¿no? Que tienes que volver a calentarla otra vez hasta 1200 grados y ya dejarla enfriar lentamente. Y entonces la espada ya pues coge como más flexibilidad, ¿no? Y luego ya hay que hacer lo último, que es el acicalado, el pulido y el darle un poco de limado para conseguirlo el filo y todo esto. Bueno, pues todas estas cosas para conseguir reforjar una espada, también en la vida de las personas pues se puede pasar, ¿no? Lo que pasa es que en las vidas de las personas lo vamos a hacer de otras maneras, ¿no? Vamos a intentar posiblemente quitar impurezas, como en la espada, quitar todo aquello que se ha oxidado, todo aquello que sobra, ¿no? Posiblemente hay muchas otras cosas que hacer, ¿no? Estaba pensando durante la oración, que no lo había pensado antes de la charla, no había pensado, pues posiblemente hay cosas que sí que hay que hacer, que es como pedir ayuda, reconocer que tienes un problema, si es un problema lo que tienes y lo que tienes que reconocer, dejarse acompañar, orar, por supuesto. O sea, lo mismo que a la espada es la temperatura, los materiales, el golpeteo, el templado, todas estas cosas que os digo, pues a la vida de la gente es todas estas otras cosas de las que muchas veces hablamos aquí, ¿no? El volver a fiarse de Dios, arrepentirse, ser fiel en la adversidad, que eso es muy difícil, ¿no? Porque muchas veces cuando hay una enfermedad prolongada o una cosa de estas, pues es muy difícil ser fiel. Pues todas esas cosas son las que vuelve otra vez a forjar a la gente, ¿no? A la gente que cae abatida, ¿no? Pero también pensaba que para poder estaba pensando en la oración, os decía que para volver a forjar a alguien a mí se me hace ahora imprescindible. Claro, no sé cómo pasa con la gente a veces que no tiene una comunidad, pero está claro que la amistad, vale, está ahí y eso ayuda otra vez a tirar para adelante, la familia, pero lo que es los hermanos, la comunidad, la oración, bueno, todas estas cosas yo creo que son fundamentales. Yo creo que todo eso ayuda a volver a levantar vidas, a volver a levantar a personas que se han venido abajo, ¿no? A lo largo de la historia del pueblo de Dios ha habido muchísima gente que, si leemos la historia de la Biblia, pues encontramos montones de personajes de los que hablamos muchas veces aquí, que les ha pasado, que sus vidas se han roto, ¿no? O sea, que han vivido un momento que parecía que lo iban a dejar todo, empezando, yo que sé, Moisés, que era príncipe de Egipto, que deja su principado o su papel dentro de la corte del faraón, huye cuando mata a un israelita, por proteger a un israelita mata a un egipcio. Bueno, parece como que su vida se rompe o que se esconde o que, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, pero puede ser cualquiera de ellos. David, el rey David, que hemos hablado muchísimas veces de él, pues comete un pecado terrible, también su vida se cae, pero él
pide perdón, acepta su pecado, se arrepiente, clama a Dios, vuelve a ser reconstruido, ¿no? San Pablo, Pedro, bueno, tantísimos, todos. Es que hay muchísimos personajes que en un momento dado parece que se rompen, ¿no? Que no hay por dónde cogerlos. Yo me quería parar un segundo solamente en otro, que es Job, ¿no? Quizás el arquetipo dentro de la Biblia de alguien que se rompe totalmente, porque su vida es tocada por el diablo, como lo pone en la Biblia, ¿no? El diablo toca su vida, y una persona que era inmaculado delante de Dios, que hacía todo bien, que era bendecido, que tenía rebaños, que tenía una esposa, 10 hijos, tenía 7 hijos, 3 hijas, tenía yuntas de bueyes, rebaños de todo, siervos, montones de siervos, pues de repente pues lo pierde todo, incluso la salud, porque el diablo también le toca y pierde la salud. Y es un ejemplo de alguien que es fiel en la adversidad, o sea, ante todo, ¿no? Es fiel, incluso cuando sus amigos van a decirle, si te ha pasado esto es porque algo has hecho malo, porque Dios no trae calamidades a quien se porta bien ante sus ojos, ¿no? Y tal, y incluso le van como a enmendar la plana, ¿no? Y a decir, pues esto es por algo, ¿no? Algo tendrás por ahí escondido que tal, ¿no? Y yo les digo diciendo a Dios, Señor, yo no entiendo por qué me ha pasado esto, yo soy un siervo que intenta... Y él es fiel y es fiel y es fiel hasta el punto de decir esas palabras que me parecen a mí tremendas para que alguien las diga, ¿no? No sé si alguna vez seríamos capaces alguna de decirlo, ¿no? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? En Job 1:21, ¿no? Me parece que es un ejemplo increíble, ¿no? De alguien que es totalmente destrozado, que su vida queda destrozada y luego el Señor vuelve a levantarle otra vez y le vuelve a bendecir y vuelve a tener una familia, vuelve a tener... ¿no? Es alguien que vuelve a ser reconstruido, ¿no? Es como un ejemplo, ¿no? Pues dicen como que es como una historia mítica, ¿no? Que es una historia que intenta mostrar una forma de ser, ¿no? Algo ideal, ¿no? Un ideal. Podemos pensar que no hay vidas como las de Job, también podemos decir, bueno, lo de Job es una cosa que pasó a Job y con Job se acabó, ¿no? Esto, si vivió Job de verdad o es un ideal, ¿no? Pero bueno, todos hemos conocido historias. Yo muchas veces he traído aquí la historia, por ejemplo, de Tim Gerard, que escribe en su libro Más fuerte que el odio, ¿no? Él habla de su vida. Pues Tim Gerard, que fue un niño, hijo de un soldado americano que vino a luchar en la Segunda Guerra Mundial, de un indio americano, que vino con el ejército americano, que se quedó en Europa, que cuando era chiquitín su madre con 3 años le ató a un cable y le tuvo toda la noche en el bosque desnudo, que con 4 años dormía con el perro en la caseta del perro, que con 5 años su padre le dio una paliza, le rompió las piernas, un montón de huesos, que se pasó 1 año en el hospital recuperándose, que él cuenta en su libro cómo él cogía los papeles de los otros niños, de los regalos, y jugaba con ellos porque nunca le venía a ver nadie durante ese año, y entonces su juguete eran los papeles de los regalos de los otros niños, ¿no? Cómo él se fue a un orferinato, cómo sufrió allí palizas, abusos, cómo al final pudo ir a una familia, por fin era feliz con 9 o 10 años, pero se quemó un granero, le echaron a él la culpa, que no había sido él, y al final volvió a un reformatorio, donde sufrió otra vez muchos abusos y muchos maltratos, se escapó, vivió en París en las calles, le violaron, al final le prostituyeron en Montparnasse, fue pandillero, fue boxeador, fue una persona súper violenta, y aún así todo, con los años, él, con la ayuda de gente, de hermanos, de gente que le amó, o sea, con el amor de Dios también, pues él cambió su vida y de repente pues es una persona que se casó, que tiene 4 hijos, una familia feliz, que él lleva una serie de casas de acogida de niños, que dirige una asociación Altruis, que es muy famosa en Francia, que es uno de los promotores del Tour de Francia, es una persona reconocida. Como una persona tan rota, o sea, tan rota, porque imaginaros, o sea, qué roto puedes estar en esas circunstancias, ¿no? Pues es que hay ejemplos, y eso es un ejemplo, pero luego tú lees vidas de gente y ves que esto puede conseguirse, ¿no? A mí me recuerda mucho, cuando veo vidas así, me recuerda mucho a la famosa técnica esta del kintsugi, esa la habréis oído hablar, la técnica japonesa de la reconstrucción de jarrones, ¿no? Cuando
con barniz de resina y con oro, plata o platino, reconstruyen jarrones que se han roto los japoneses, y lo que intentan es que las fracturas pasen a formar parte como de la historia del jarrón, ¿no? Como que lo roto, esas líneas de oro, de plata, pues forman la belleza, y hay que mostrarlas, hay que estar orgulloso porque eso forma parte de su historia, de aquellas heridas, de aquello que se te ha roto, ¿no? Cuando se reconstruye, es tu belleza también, ¿no? El que conozca a Tim Gerrard o haya visto algún vídeo de él o haya visto fotos, se le ve con la nariz torcida, tiene la cara como aquel que ha pasado por 1000 palizas, o sea, es un hombre que en su tez, es un jarrón de estos, o sea, es un jarrón reconstruido, ¿no? A mí me recuerda a él, ¿no? Cuando pienso en él y tal, ¿no? Bueno, hoy también quería aprovechar esta charla para hacer un pequeño homenaje. Hoy se me había ocurrido, lo sentía así en el corazón, porque yo hay una persona que también, he pedido permiso a él para decirlo aquí, y me ha dicho que sí. Pues yo quería hoy recordarme de Rafa, que está aquí, porque Rafa es una persona que en su vida estuvo muy rota también. Él tuvo una depresión muy grande. Aquí los que más lo sabéis sois la familia Conchi, pues los que habéis tenido que vivirla de cerca con él, y es una persona que tenía un trabajo, que tenía unas relaciones, que tenía una vida, y con una depresión terrible que tuvo en un momento de su vida, pues se vino abajo y se rompió, ¿no? Y no sé, pues yo creo que a través de la oración, los medicamentos, la comunidad, los amigos, yo qué sé, todo, a mí me parece un milagro, pues él pudo volver a reconstruirse, y si antes Rafa era bueno, es como el jarrón, ahora es como mejor, ¿no? Ahora es más bello todavía. Yo siempre le tengo como una persona pues increíble, me parece que es una de las mejores personas que conozco, siempre está dispuesto para todo. Me parece que es terrible lo que pasó, o sea, lo que le tuvo que pasar en su vida justo nada más casarse, coger una depresión de estas, ¿no? O sea, lo que tuvo que pasar Conchi también, ¿no? Me parece una situación terrible. Pero las personas se reconstruyen. Las personas se reconstruyen y solo te podemos dar gloria a Dios. Me parece que es una cosa increíble, ¿no? Me parece que es una cosa para dar gracias, gracias y gracias. Y cuando vemos las vidas de otras personas con las que nos vamos encontrando, no tirar nunca la toalla, ni nunca pensar que no hay solución, ¿no? Que no hay salida, ¿no? Yo creo que siempre es así, ¿no? Hay un pastor americano, que igual alguno habéis visto vídeos, Josué seguro, Thomas Dexter se llama, que es el de Potter House, de la iglesia, esta mega iglesia de Estados Unidos, que habla mucho de esto de que siempre las personas estamos constantemente pendientes de las promesas de Dios, ¿no? Estamos constantes de las promesas y las promesas y las promesas, ¿no? O sea, como que siempre buscamos la recompensa, buscamos qué hay al final del camino, buscamos, pues eso. Pero no nos olvidamos que Dios está en el proceso. Dios está en el proceso. Los procesos y las promesas. Dios está en el proceso. Es verdad que están las promesas y Dios va a venir en las promesas que nos hace. Pero sobre todo está en el proceso. Dios nos ha dicho, cuando estés en el fuego, yo estaré ahí contigo. Cuando camines por las aguas, yo te acompañaré. Incluso cuando en el Salmo 23, ¿no? Cuando habla de lo de en el valle de la sombra, pues no temeré porque tú estás conmigo, ¿no? O sea, Él está con nosotros. En las adversidades, Dios está con nosotros. En esos peores momentos es cuando Él más se manifiesta y cuando tenemos que agarrarnos más a Él. Y a veces se nos olvida, ¿no? De esto mismo hablaba el otro día Ana también, hablaba mucho de esto en su charla del otro día, que estuvo muy interesante. Hablaba del crisol, ¿no? Que todos los cristianos vamos a pasar por un crisol, pero no los cristianos, es que todas las personas, nuestras vidas en algún momento, más tarde, más pronto, no lo sabemos, vamos a pasar por pérdidas, vamos a pasar por... Pero el Señor va a estar ahí, es lo que se nos olvida, el Señor está con nosotros, está en el fuego, está en las aguas, está en el valle de las sombras, está el Señor ahí con nosotros, Él no se aparta de nosotros, Él nos acompaña en ese dolor, en ese sufrimiento. Eso tiene que ser un consuelo para nosotros, tiene que darnos esperanza. Y bueno, lo he contado así todo el tirón, pensaba enrollarme más, pero esto es lo que os quería compartir, este mensaje de que no importa las duras en las que estemos, el Señor está con nosotros.
yo sé que hay gente que pasa su vida intentando fabricar espadas que no se rompen. O sea, yo creo que hay gente que tiene un verdadero interés en que verdaderamente existan espadas irrompibles, sobre todo en las películas de Kill Bill, pues Hattori Hanzo pues intentaba hacer una espada irrompible. Siempre hay gente que está... Yo soy más de los que va buscando por ahí trozos de espadas rotas, soy más de esa perspectiva de intentar reparar las que se han roto. Y el otro día, cuando fuimos a caminar al monte con Rocío, la contaba que me acordaba de que siempre que se repara en las películas o en los libros, siempre que se repara una espada, es curioso esto de que vuelvan a darle otro nombre, ¿no? Narsil, luego es Andúril, la espada Andúril. Y encima no solo eso, sino que en el filo de la espada le ponen un lema, ¿no? O sea, le ponen para qué está hecha, ¿no? Para cuál es su fin, ¿no? Pues si era no sé qué, ahora de repente se convierte en la que da luz en las sombras, o la que mata a los orcos de Mordor, o la que hace escapar a la oscuridad, ¿no? Eso lo ponen en el filo de la espada, ¿no? O sea, y yo creo que en las vidas de las personas pasa lo mismo, que Dios nos vuelve a dar un nombre cuando nos pasa algo malo, cuando nos hemos estado rotos, nos vuelve a renombrar y nos vuelve a dar una misión, nos vuelve a poner un objetivo en nuestras vidas, nos vuelve a dar esa misión, ¿no? En verdad que lo comentábamos otro día por el monte, ahí decía yo, esto es interesante, esto de las espadas. Bueno, pues quería terminar también leyéndoos la lectura que habla un poco de esto, la de Jeremías 31:3, cuando dice esto de, con amor eterno te he amado, otra vez te edificaré y serás edificada. ¿Se puede volver a ser forjado nuevo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y nada, pues amén.